Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Un saludo. Bueno, vamos a hablar sobre psicología del desarrollo eh, en el área de la cultura física y el deporte, el entrenamiento deportivo. Para ello hemos utilizado, vamos a tomar como base este cuadro que aparece en el libro Psicología del Desarrollo de Papalia, en donde vienen diferentes hitos o puntos de referencia del desarrollo desde una perspectiva holística, entendiéndolo primero como un desarrollo de tipo físico, posteriormente un desarrollo neurológico y posteriormente otros campos, otros escenarios del desarrollo como son el cognitivo, lenguaje, emocional, social, el desarrollo del yo, del género, el self y el desarrollo moral. Vamos a hacer hincapié en el desarrollo neurológico desde los 0 hasta los 3 años. Para ello, tenemos algunas imágenes que nos pueden servir de soporte. Bueno, en el movimiento del nacimiento podemos decir de que el niño la primera área de desarrollo que el niño empieza a fortalecer va a ser de tipo visual. El comportamiento es netamente reflejo y las áreas sensitivas, particularmente las del gusto, son las que están más desarrolladas. Eso explica por qué el niño todos los objetos los echa a la boca. Eso hace parte de su reconocimiento. Estamos en el primer estadio de las etapas del desarrollo del pensamiento de Jean Piaget, que es la etapa eh, sensoriomotora. O sea, el niño a partir de hace énfasis en los sentidos y en el desarrollo de las primeras actividades de tipo motor. ¿Mm? Trata de establecer o regular los ciclos de sueño y vigilia. eh, y bueno, si bien todos los sentidos están presentes, el sentido que menos tiene desarrollado es el sentido de la visión. Y en la época del nacimiento, en el estadio, en la dimensión del nacimiento es que empieza esta mielinización de las vías visuales. La mielinización es el fortalecimiento de los cuerpos neuronales. La neurona es la menor unidad funcional del sistema nervioso. ¿Mm? Bueno, entonces esto es como lo primero que podríamos ver ahí. Posteriormente este cuadro habla de un desarrollo del mes 1 al mes 6 del nacimiento del niño. Entonces estas melanizaciones, hablando del desarrollo cerebral de las vías visuales, siguen fortaleciéndose eh, a partir de los actos reflejos que el niño tiene, como, como son el reflejo de Moro, el reflejo de Babinski, el reflejo de Pensión. Eh, ¿Qué quiere decir esto? De que el niño actúa básicamente por elementos o por instrumentaciones automáticas en sus movimientos. O sea, si a él se le alcanza un objeto a la mano, él lo va a apretar. Si usted le toca la palma del pie, él va a mover la palma del pie. Si usted toca el labio del niño, va a babear. Esos son reflejos. Los reflejos van a ir apareciendo, pero también van a ir disminuyendo en la medida de que él sienta cuáles no son necesarios. ¿Mm? ¿Y cómo se va a experimentar de que estos reflejos no son necesarios? Pues sencillamente porque el niño pues va a ir creciendo, va a ir interactuando más con papá, con mamá, eh, y a partir de estos reflejos que no son usados, pues él los va a ir descartando dentro dentro de sus prácticas. Aparecen los juegos repetitivos. El niño produce sonidos de arrullo y reconoce incluso la voz de papá y mamá. Sonríe en respuesta a imágenes o a sonidos inesperados. Y para él ya empieza un sentido de operatividad y conciencia y coherencia propia en donde él va a poder, digamos, tener unos análisis complejos como por ejemplo, si yo arrojo este juguete para allá, mi mamá me lo va a alcanzar. Si yo arrojo este juguete hacia allá, probablemente no lo vaya a alcanzar. Si yo lloro, mi mamá probablemente me desee.
Si yo lloro, mi mamá va a venir en mi auxilio y me va a dar seno. Entonces, esos son sentidos operativos y de coherencia propia. Posteriormente, de los 6 meses al año, el niño empieza a experimentar más con esas emociones básicas de sorpresa, tristeza, asco y enojo, que las tiene instauradas, pero no sabe cómo usarlas. ¿Quién enseña a usarlas? Pues la interacción materna es clave ahí. Ya el niño, digamos que empieza a descartar el llanto como una actividad de la comunicación, más bien empieza a balbucear y a utilizar gestos. Empieza a utilizar sus primeras solo frases como mamá chichi, mamá popó, mamá tete. eh, y bueno, el desarrollo de la lóbulo frontal empieza, digamos, a desarrollarse en mayor medida, con mayor ritmo, al igual que otras áreas que están contiguas al lóbulo frontal, como el sistema límbico y el hipotálamo, que son claves en el procesamiento cognitivo emocional y en la memoria. El desarrollo de tipo cognitivo, el niño muestra unas competencias eh, que van más hacia los hacia lo preoperacional, ¿cierto? O sea, hacia las operaciones con sentido, hacia las instrumentalizaciones, hacia esas actividades con coherencia. Por ejemplo, si comete el error A, no va a cometer el error B. O sea, si al niño se le trata o se le corrige, el niño probablemente vaya a, a desechar una conducta aversiva, ¿cierto? Por ejemplo, si el niño muerde el pezón de la mamá y si la mamá lo grita o la mamá, digamos, le llama la atención, el niño ya puede reconocer estas emociones básicas, ya tiene esa capacidad y él va a dejar de morder. Va a tratar de no cometer ese error. Muestra imitaciones diferidas, más que todo las imitaciones diferidas son en actos del habla, repite mucho lo que escucha. Si los padres dicen algunas malas palabras, probablemente el niño ya al año vaya a tratar de repetirlas. Y en la memoria semántica es que el niño va a reconocer y diferenciar objetos y va a saber su significado. Aquí aparecen las onomatopeyas, entonces el niño va a decir, eso es un run run, eso es un pío pío, eso es un guau guau. Pero también el niño puede diferenciar, dentro de esta época ya puede diferenciar un guau guau de otro guau guau, ¿cierto? Y decir de que este perro es diferente al otro, aunque no vaya aún a decir o a estar plenamente instaurado el concepto de perro, más bien su referencia nominal la hace al sonido característico o a un elemento eh, que, que llama la atención de ese objeto. Posteriormente, cuando llega el año y medio, la relación de apego entre los niños con sus padres va a tratar de despegarse un poco de papá y de mamá y tratar de establecer más empatía con otros niños. Aquí ya probablemente el niño ya esté jugando con otros niños de su edad o otros niños un poquito mayor o ya estén en la guardería. Entonces esa relación de apego con papá y mamá pues va a disminuir un poco, ya no va, pues si bien depende totalmente de mamá y papá, ya no el apego no se basa tanto en el seno, ¿cierto? En el seno y en proveer la comida a partir del acto del seno y sentir que si siento temor entonces voy hacia mi mamá para que me detete, no, sino que se desvincula un poco de mamá y empieza a relacionarse con otros niños o con otras personas, como la abuela, como sus primitos, otros hermanitos, etc. Entonces ya vemos que el niño, a medida que va desarrollando el cerebro, él puede eh, 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 mejorar sus procesos de pensamiento, lograr algunas lógicas de relaciones causales simples, como por ejemplo, eh, si yo lanzo esa pelota, ¿qué va a pasar con esa pelota? No la voy a lograr tener, debo llamar a mi mamá y mi mamá me la alcanzará, ¿sí? Y eso facilita de que el niño empiece a desarrollar elementos de la autoconciencia,
como por ejemplo portarse bien, como por ejemplo tratar de ser un niño bueno. ¿Por qué? Porque ya la obediencia se está comprometida y la obediencia es situacional, y esas son las primeras señales de ello. Porque mamá, sobre todo mamá, le exige al niño que se porte bien, que busque la mica, que llame para ir al baño, que no se haga popó en la ropa, que no le muerda el seno, eh, que no llore tanto. ¿Mm? Hacia el año y medio el niño presta mucha atención sobre sus juguetes, sobre sus objetos, eh, y trata incluso de no transgredir la norma sobre los juguetes, por el ejemplo de que si, digamos, un juguete él lo daña, él va a sentir ansiedad por ese tipo de acto. ¿Mm? Allí hay una comprensión de una relación causal. Dañé el juguete, por lo tanto mi mamá y mi papá se van a enojar. Posteriormente, a los 2 años, pues en el desarrollo neurológico, pues el cerebro ha aumentado gran cantidad de tamaño, han crecido mucho las conexiones neuronales, eso es clave en el proceso cerebral. Asimismo, ha aumentado, aumenta la mielinización, aumenta la cantidad de neuronas, aumenta la conexión que hay entre ellas, y esto va a facilitar muchos elementos del desarrollo físico y motor, como por ejemplo que el niño ya es capaz de subir escaleras incluso sin tener apoyo alguno. ¿Mm? Eh, en el desarrollo cognitivo el niño puede lograr alcanzar algo que se llama la permanencia del objeto, que es que mi mamá no está, pero está al mismo tiempo. No está porque yo no la veo, pero eso quiere decir de que está en otro lado. Eh, ya empiezan a llegar esas oraciones telegráficas en donde el niño dice, mamá, yo quiero hacer chichi. Entonces ya no es mamá chichi, sino que el niño ya empieza a utilizar pequeñas oraciones con verbos, eh, y empiezan esas primeras reglas del lenguaje que el niño es capaz de utilizar. Va a tener más conflictos con los hermanos mayores. El niño empieza a jugar mucho y empieza a encontrar fascinaciones en reconocerse a sí mismo frente a un espejo. Se mira mucho en el espejo y trata de tener conductas que muestren habilidades prosociales, como por ejemplo ayudar a otros niños, consolar si otro niño está llorando y prestarle los juguetes. Posteriormente, hacia los 2 años y medio, pues el niño ya garabatea, empieza a hacer muchos dibujos, hace muchos dibujos, garabatos, rayas, eh, y esto ocurre porque pues el desarrollo cerebral avanza de manera vertiginosa. Sigue ocurriendo esa mielinización, pero la mielinización, que es el fortalecimiento de los axones, que son los que transmiten el impulso bioeléctrico de una neurona a otra, se desarrolla aún más en los lóbulos frontales. El lóbulo frontal, o los lóbulos frontales, la corteza frontal, es la principal corteza del cerebro, la que facilita todos los procesos de pensamiento, eh, toma de decisiones, socialización, racionamiento, memoria y habla. Y como dijimos anteriormente, contiguamente a ello está el sistema límbico, que permite también el desarrollo de las emociones, y con ello las emociones junto con los procesos de pensamiento y la toma de decisiones hace que el niño tenga mejor autoconciencia y capacidad de autorregularse. ¿Sí? Utiliza ya en el desarrollo del lenguaje, empieza a utilizar más de 2 palabras, trata de participar en conversaciones, regulariza en exceso las reglas del lenguaje. El niño ya empieza a utilizar adverbios, adjetivos, verbos. Utiliza el juego que es paralelo. El juego paralelo es que el niño imita principalmente pues los trabajos de sus padres. Entonces vamos a jugar al bus, si el papá es conductor de bus, o voy a jugar si la mamá es maestra, entonces vamos a jugar a la maestra, vamos a jugar al papá y la mamá, ¿sí? Y hace énfasis mucho en preferencia de juguetes apropiados para el género que él tiene, ¿cierto? Entonces los niños juegan con los juguetes de los niños y las niñas juegan con los juguetes de las niñas. Tienen mucha capacidad o desarrollo capacidad para construir elementos que promueven el desarrollo moral, como es la culpa, la vergüenza y la empatía. Y esto es porque ya está en gran parte construida la autoconciencia, que le permite al niño regularse y revisar y analizar
las consecuencias de sus actos. Posteriormente, hacia los 3 años, eh, el niño es vasto para jugar, o sea, pelea, ¿no? Y pelea mucho con otros niños o con hermanos, ¿no? Ya sean menores o mayores, son muy agresivos. Eh, eh, También hay un gran desarrollo del lenguaje, se dice que pueden utilizar hasta 100 palabras, 1000 palabras, perdón. Empieza a utilizar el tiempo verbal del pasado, ¿sí? Entonces nosotros fuimos, yo comí, yo dormí. ¿Sí? Empieza a buscar otro interés hacia otra persona, en especial los niños. La autoconciencia, el tomar a conciencia de un yo continuo, es que el niño, incluso usted le puede decir cosas como, por ejemplo, ¿se acuerda lo que hablamos el sábado? El martes. Y el niño va a decir, ah, el sábado. Ah, sí, el sábado. ¿Qué hiciste el sábado? ¿Qué hiciste? ¿Te portaste mal, cierto? Sí, me porté mal. Y el niño tiene esta capacidad de memoria para recordar lo que vivió el sábado. Eso es un yo continuo. Eh, bueno, y esto tiene que ver porque el cerebro se sigue desarrollando vertiginosamente. Ya hay más diferenciación en diferentes capas o niveles neuronales. Hay algunas neuronas encargadas de procesos más vegetativos, autónomos. Hay otras neuronas encargadas más en la conducción, ¿sí? Hay otras neuronas más encargadas de la asociación. Y en esto es clave algo, por ejemplo, la asociación de un acto y la consecuencia de ese acto. Eso se encargaría del neocorte cerebral o la parte más exterior del cerebro que se encarga de procesos de análisis complejo, del racionamiento y del pensamiento. Posteriormente, ya finalmente a los 3 años, pues el niño ya logra dibujar, dibuja figuras, dibuja personas, con rasgos muy geométricos, pero se puede ver la cabeza, se puede diferenciar las manos, los pies, ya no son solamente garabatos, ya el niño a los 3 años es capaz de comer, utilizar la cuchara, un tenedor, logra ir por sí solo al baño. Ya el cerebro prácticamente se ha desarrollado un 90%, casi que es un cerebro de un adulto. Comprende la naturaleza simbólica de las ilustraciones, el niño logra hacer asociaciones. Entonces usted le compra un cuento a un niño, un cuento que tenga letras, pues no tiene sentido porque no sabe leer, pero el niño sí, usted le puede decir, bueno, ¿qué está viendo en la imagen? Ah, que mamá y papá van para el campo y ahí hay un río. Eso es comprender la naturaleza simbólica de las relaciones. ¿Y entonces qué van a hacer? Ah, pues se van a ir a bañar al río y van a hacer un paseo. ¿Mm? Eh, Espera tantito que me perdí. Estamos ya en la última franja de edad. Utiliza mucho los berrinches, aquí es clave la pataleta. Es como el nivel máximo, los niños patalean mucho. No sé si el término es pataletear, pero más bien dejémoslo en que el negativismo de ellos es grande, ¿sí? Tienen que hacer lo que ellos digan. Es una etapa de transición entre ser bebés y ser niños. Ya, ya si han utilizado 1000 palabras, ya ellos pueden lograr conjugar el verbo del pasado y mejoran el vocabulario, la gramática, o sea, la escritura y la sintaxis, que son el correcto desarrollo de las reglas del lenguaje. Entonces primero va el sujeto, después va el predicado y después van los complementos de la frase. Y el niño logra utilizar eso. Y estas son habilidades propias para el alfabetismo, ¿sí? Estas habilidades le van a permitir al niño después facilitar la lectura, aprender a leer y aprender a escribir. Sus comportamientos, si bien son muy berrinchosos, también son prosociales, juegan con otros niños, ¿cierto? El juego se vuelve más coordinado y tratan de hacer juegos en equipo, toman liderazgo e iniciativa y escogen sus compañeritos de juego basados en la proximidad, o sea, basados en afectos. Entonces ya ellos tienen sus preferencias, ellos van a decir, no, esta niña no me gusta, no me parece que
que me cae mal, entonces por lo tanto me hago con esta otra niña. ¿Mm? Y ahí digamos de que se termina un análisis rápido de ese cuadro de Diana Papalia. Bueno, vamos a ver aquí, yo tengo aquí algunas imágenes, nos pueden ilustrar más. Esta, que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, prácticamente casi desde la concepción hasta los 9 meses. Entonces miren ustedes que a los 25 días, o sea, antes del mes, ya hay el desarrollo de algo que se llama el tubo neural, ¿cierto? Tubo neural que va a mirar que por lo menos esta estructura acá sería el tronco encefálico, bulbo raquídeo, el cerebelo, y aquí esta estructura que está acá sería la masa encefálica, ¿sí? Posteriormente, como yo les decía en clase, el cerebro se va a desarrollar de adentro hacia afuera, como lo estamos viendo aquí en la gráfica, y va a tratar a partir de ese desarrollo ventral rostral, o sea, de adentro hacia afuera, empezar a generar los pliegues y las curvaturas, o sea, se desarrolla hacia afuera, es como que elabora un pliegue y se sigue desarrollando, ¿cierto? Yo le explicaba como con la analogía de enrollar una manguera. Si usted enrolla una manguera haciendo círculos, la manguera se va a desenrollar. Usted tiene que enrollar a la manguera haciendo un círculo y un pliegue para que no se desenrolle. Entonces aquí lo que vemos es que el cerebro empieza a desarrollarse prácticamente antes del mes de gestación. Y posteriormente a los 100 días, que sería un poco más de 3 meses, ya estamos viendo con total forma el cráneo, una masa encefálica muy grande, ¿cierto? Que ya no es tan amorfa, o sea, tiene una forma concreta, una forma reconocible, más no otras estructuras eh, postcerebrales como son el cerebelo, el tronco, el bulbo raquídeo, que no se reconocen. En cambio, a los 5 meses ya estas estructuras del bulbo raquídeo, del, 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 del cerebelo, el tronco encefálico ya están plenamente visibles, y el cerebro en un feto de 5 meses ya está totalmente prácticamente formado, ¿sí? Tanto así que después de los 8 meses y los 9 meses, de los 8 a los 9 meses, en lo que hace énfasis este desarrollo cerebral es en la creación de las circunvoluciones, giros, pliegues y surcos, que son estas arruguitas que estamos viendo acá. Bueno, aquí viene el desarrollo cerebral en esta... bueno, que como el cerebro se desarrolla de adentro hacia afuera, la última parte en desarrollarse sería el lóbulo frontal. Por eso es que el bebé tiene algo que llama la fontanela, porque el cerebro se desarrolla en conjunto con el hueso que lo protege. De hecho, los huesos tienen el mismo nombre del lóbulo. Entonces, en este caso, los huesos frontales, ¿sí?, aún no se han desarrollado, y uno puede tocar acá lo que se llama la fontanela del bebé, que sería la corteza premotora frontal, aún en desarrollo. Pues, pues, pues este correcto desarrollo va a permitir que el niño, dentro de su desarrollo físico, tenga un adecuado proceso de evolución, ¿cierto? Primero arrastrarse por el suelo, después poderse sentar, después en posición cuadrapédica lenta, incluso después del gateo y un gateo rápido, el niño logra ponerse en pie para después caminar. Para ello es clave la mielinización, que la mielinización sería el fortalecimiento de estas fibras nerviosas, que va a hacer de que la transferencia entre las señales eléctricas de una neurona a otra sea mucho más rápida. También aquí es clave la interacción social. Va a haber un mejor desarrollo en los niños que se desarrollan con otros niños que niños que se desarrollan más bien en su interacción con adultos. Bueno, y aquí está este cuadro, me parece genial.
que es cómo se desarrolla un cerebro desde la etapa de gestación hasta la parte adulta. Entonces, a las 3 semanas, como nosotros vimos, hay un tubo neural. No hay un cerebro plenamente identificado solamente hasta las 16 o 25 semanas, que serían más o menos 6 meses. De 5 a 6 meses ya se logra ver el corte cerebral, ¿no? Todo el cerebro, la masa encefálica y otras estructuras del diencéfalo, y aquí el cerebelo, el tronco y el tronco encefálico hasta llegar aquí a la médula espinal. ¿Mm? Y ya de las 26 a las 35 semanas el cerebro está, digamos, con mucha más definición. Después de ello, cerca del octavo al noveno mes, el énfasis cerebral se hace, como yo les decía, basado en las circunvoluciones, giros y surcos, y así llega al nacimiento. Y ya posteriormente del nacimiento, el niño va a desarrollarse mejor, pero todo a partir vamos a mirar, a buscarlo acá, pues todo a partir de que no haya ninguna alteraciones, que no haya ninguna enfermedad del neurodesarrollo que hace que impida una buena, un buen desarrollo, ¿cierto? Que no haya ninguna enfermedad de tipo congénito, hereditario, o una enfermedad o un trastorno del neurodesarrollo que haga que el niño no se desarrolle correctamente. Ahí es clave la primera infancia, o sea, de los 0 a los 5 años. Pero como ustedes están viendo acá, pues las diferencias no son sustanciales, ¿sí? Ya a los 11 años estaríamos diciendo de que es un cerebro normal como si fuera el de un adulto. Y bueno, eso es todo. Entonces, un saludo cordial y que estén muy bien. Hasta luego.